Hola, Ana Belén. Para mí es realmente un placer tenerte en esta conversación. Es un orgullo ver a una egresada del CIDE que ha evolucionado pues desde temas de economía hacia temas de ciencias de datos. Me gustaría conversar contigo sobre tu experiencia estudiando en el CIDE y cómo empezó tu interés por el estudio de las ciencias de datos. Sí, claro, con mucho gusto. Igualmente, me da mucho gusto saludarte, Sonia, después de varios años de mi graduación. Mucho gusto verte de nuevo por aquí. Bueno, Sí, te pues, puedo. Dime. ¿nos puedes contar qué te animó a estudiar economía y qué te animó a hacerlo en el CIDE? Sí, claro. Creo que cuando estaba ya buscando qué programas estudiar, terminando pues preparatoria, estaba interesada en ciencias sociales. Sabía que eso era algo que me gustaba. El CIDE me llamó mucho la atención, sobre todo por el rigor académico, pero no estaba segura si economía iba a ser probablemente muy complicado, sobre todo en el tema de matemáticas, porque yo consideraba que mis bases no eran tan buenas para el nivel académico que el CIDE requería. Entonces, de hecho, yo entré en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por mi interés en ciencias sociales en general. Y después del primer semestre me di cuenta que la materia que más disfruté fue matemáticas. Me gustaba bastante y platiqué con los profesores, platiqué con profesores de la división de economía también e intenté buscar la manera de transferirme a economía. Me di cuenta que sí era algo difícil y en realidad me tomó pues tiempo tener el nivel de matemática, sobre todo que era requerido en el CIDE para pues no solo entrar, sino mantenerse, pero eso fue lo que más me motivó a cambiarme a economía, que es pues la combinación de ciencias sociales y a la vez algo un poco más cuantitativo que relaciones internacionales. Y ya más adelante en la carrera de economía, ¿qué materias te empezaron a llamar más la atención? Sí, creo que, bueno, inicialmente eran estas bases de matemática y estadística que me gustaba mucho, pero después cuando empezamos a realmente aplicar esto en problemas más como economía laboral, programas sociales y todo este tipo de materias en las cuales se aplicaban estos conceptos cuantitativos. Creo que eso fue en realidad lo que más disfruté y lo que yo diría que me ha servido también bastante después del CIDE, tanto en la maestría que hice en ciencia de datos, así como en el trabajo que tengo ahora y en otros trabajos que he tenido en el pasado. Creo que ser capaz de poder utilizar esta como teoría cuantitativa, aplicarla y tener una intuición de cómo eso está funcionando en algún problema más real, ha sido muy valioso para mí y creo que eso es algo muy particular de economía que me he dado cuenta, que otros compañeros del trabajo que son economistas tienen como la misma intuición que yo tengo, que no es común en otros programas cuantitativos dentro de mi field de ciencia de datos. Eh, ¿Nos puedes contar la tesina de licenciatura que hiciste para poder terminar tus estudios del CIDE? ¿De qué se trató? ¿Con quién lo trabajaste? ¿Y qué te motivó a trabajar ese tema en específico? Sí, mi tesis fue sobre movilidad social. La trabajé con Eva Arceo, que fue la clase, tuve dos clases con ella, la primera de econometría, que era más como en general econometría, y después economía laboral, que eran temas de econometría aplicados a pues mercado laboral, movilidad social y estos temas. Entonces, en general siempre ha sido un tema que me interesa y ha sido un tema que pues noté mucho en el CIDE, sobre todo siendo una institución en la cual el nivel académico es excelente comparado a nivel mundial con mejores universidades en todo el mundo y a la vez pues el objetivo del CIDE es tener una colegiatura reducida para que estudiantes con pocos recursos puedan tener acceso a este tipo de educación. Entonces es algo que, bueno, a mí me ayudó en general, personalmente, para poder estudiar con este pues nivel académico y algo que noté mucho en muchos de mis compañeros en el CIDE y pues quería entender más cómo era este tema en México. Excelente. Y luego de terminar la licenciatura en el CIDE, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral?
Sí, durante el CIDE hice un internship en Banorte en el área de analítica, que ahí fue donde en realidad empecé a aprender sobre ciencia de datos, conocer a personas que tenían un background más relacionado a ciencia de datos, más que economía pura. Em, Estuve ahí un par de meses, me parece, durante el internship y de ahí recibí una oferta para, pues, incorporarme de manera full time después de la graduación. Y estuve ahí un par de años haciendo, sobre todo trabajando para la banca comercial y haciendo modelos pronosticando riesgo de crédito y cross-sell, upsell de productos para nuestros clientes. Yo creo que en términos de qué es lo que el CIDE me aportó para este trabajo, primer trabajo que tuve, creo que fue bastante la parte cuantitativa, pues estadística sobre todo, pero también econometría y esta capacidad de poder aplicar modelos econométricos y a la vez entender la intuición y cómo interpretarlos. ¿Y cómo fue surgiendo tu interés por hacer esta maestría en ciencias de datos que cursaste en la Universidad de Duke? Sí, creo que para mí era como una manera de reforzar las bases de econometría que ya tenía y ir un poco más allá en términos de artificial intelligence, machine learning, deep learning, que en realidad pues son temas que están bastante relacionados con econometría igualmente y por supuesto álgebra lineal, mate 3 en el CIDE fue una materia que me sirvió demasiado para mi maestría. Igualmente estadística, pues todas las econometrías y econometrías aplicadas que tuvimos también me sirvieron bastante. Entonces creo que fue como la combinación de tener esta experiencia dentro del CIDE y a la vez en Banorte darme cuenta que había algo más allá que econometría en términos de poder predictivo y aplicaciones y tamaño de los datos que tienes, tamaño del pues el problema que estás intentando resolver, necesitas distintas herramientas. Entonces, para mí la maestría fue una manera de complementar estas bases que el CIDE me dio. ¿Y cómo consideras tú que te ha ayudado todo lo que aprendiste de micro, macro, teoría de juegos, etcétera? Digo, materias como más relacionadas con economía per se, ahora que estás pues más dedicada al tema de las ciencias de datos. Yo creo que me ha ayudado más en la manera en la que pienso los problemas, sobre todo temas como teoría de juegos, más allá que en realidad aplicar el modelo macroeconómico específico o el modelo de teoría de juegos específico. Creo que me ha ayudado a tener como mejor judgment de las decisiones que hacemos basados en los resultados de nuestros modelos y entender más como por qué hay clientes que toman esta decisión en lugar de esta, cuáles son otros factores que están influenciando la decisión. Entonces creo que ha sido más, es difícil como ponerlo en palabras, pero creo que en realidad él sí deformó la manera en la que pienso y como mi judgment acerca de las cosas que hago día a día en mi trabajo, como relacionadas a modelos predictivos y entender los resultados. Excelente. Y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria laboral luego de haber concluido exitosamente tu maestría. Sí, terminé mi maestría, hice una maestría en ciencia de datos en la Universidad de Duke. Fue una maestría de 2 años. Teníamos la oportunidad de especializarnos en algún tema en específico, pero igual existía una como especialización o una rama más general de temas de ciencia de datos como cloud computing, deep learning, más probabilidad, cosas por el estilo, que esa fue la que yo decidí. Um, Después de Duke hice un internship en Wells Fargo, igual un banco en el cual mi trabajo fue más relacionado a Natural Language Processing que lo que hacía en Banorte, pero fue una experiencia que me gustó. Mi equipo era bastante académico, de hecho. Habían, creo que 3 personas de 5 del equipo eran PhDs en Computer Science y cosas por el estilo, bastante académico para un banco. Um, Hice el internship ahí y me di cuenta que Natural Language Processing era algo que me parecía interesante, pero quería expandir un poco más los temas específicos de ciencia de datos que podría aplicar.
Entonces, después de ahí busqué un trabajo en consultoría. Comencé en una consultora boutique de ciencia de datos que está enfocada en empresas financieras. Entonces, nuestros clientes eran sobre todo bancos, fintechs. Trabajamos con un par de fintechs en Latinoamérica, en México, y los problemas con los que los ayudábamos es en general predecir riesgo crediticio. La mayoría de estos clientes eran banca comercial, bancos o fintechs que atendían a customers como tú o como yo, personas. Entonces les hacíamos modelos de riesgo para entender tipo qué nivel de deuda podríamos darles, cuál es la probabilidad de pago, probabilidad de impago. Entonces aquí empecé de nuevo a aplicar conceptos de economía, conceptos de data science, todavía dentro del mundo de banca y finanzas. Quise probar algo más, que fue consultoría. Me gustaba el hecho de trabajar rápido, tener como problemas muy específicos y un corto tiempo para resolverlos. Y en general yo he notado que en consultoría como que todo se mueve más rápido que cuando estás trabajando en una empresa que está como ya bien estructurada y pues los procesos por lo general toman más tiempo. Entonces me di cuenta que quería continuar haciendo consultoría, pero en temas más variados, y entonces apliqué a Boston Consulting Group, que es una consultora que trata con todo tipo de industrias, todo tipo de temas. Tienen un equipo que en ese entonces, cuando yo entré, se llamaba BCG Gamma, que era el equipo de ciencia de datos y software engineering. Ahora se juntó con otro equipo son UX design y ventures y otros como líneas de especialización dentro de Boston Consulting Group, y todos nos consolidamos como una rama que se llama BCGX. Y bueno, lo que hago aquí es ciencia de datos, pero ahora mis clientes son no solo instituciones financieras, sino he trabajado con una tienda departamental de retail. Ahora estoy trabajando con empresas de bienes industriales, business to business, bastante más diverso. Y por este año me he estado enfocando en proyectos de pricing, eh, entonces bastante, um, no, bueno, el estimar elasticidades para asignar precios, que eso es bastante relacionado con temas de economía, que bueno, no lo había hecho antes, pero ha sido bastante interesante ver cómo eso en realidad es un gran factor que influencia los precios que estas empresas están mostrando a los clientes. No es el único factor, por supuesto, eso sería como en un mundo tal vez más académico. Aquí es un factor importante, pero además de eso también hay temas como business rules, como el margen tiene que estar dentro de este rango. A este cliente no le puedes ofrecer tal precio porque tiene un agreement con nosotros. Entonces hay, por supuesto, más cosas que juegan en cuál es el precio que se asigna, pero elasticidad es ya un tema muy importante. Oye, pero ¿y para estimar elasticidades, estimas funciones de demanda o utilizas alguna otra aproximación? Sé de algunos equipos que han tenido información y, bueno, el, el proyecto era suficientemente largo para poder hacer algo por el estilo, como estimaciones de demanda. Lo que yo he hecho en los últimos dos proyectos ha sido más ver históricamente cuáles han sido los precios y cuáles han sido los volúmenes que se han vendido a cada precio. Y entonces eso es lo que utilizamos para estimar en una log-log regression cuál es la elasticidad. Por supuesto Ok. que no son las únicas dos variables, también vemos pues el contexto del customer. En este caso todos son business to business, entonces los customers son empresas comprándole a otra Ok. empresa. Tenemos mucha información sobre cuál es la industria en la que ese customer opera, cuáles son los bienes finales en los que usan esta particular parte o este particular ingrediente que estamos vendiendo, cuál es pues el tenure de ese customer con nuestra empresa, varios factores que podemos meter en la regresión para controlar. Y luego hay otros casos en los que también tenemos un tiempo más largo para desarrollar les llamamos engines, pricing engines, en las cuales podemos hacer como un smoothing de, bueno, esta es la predicción, pero podemos mejorarla un poco si vemos como en temas competitivos cómo está esta empresa con respecto al mercado,
cosas por el estilo. Depende mucho del cliente, depende mucho de cuáles son los datos que tienen disponibles y también pues qué tan sofisticados son en términos de ciencia de datos e infraestructura, porque las pricing engines que construimos es algo que les dejamos a ellos, que ellos tendrán que operar y actualizar. Entonces, hemos tenido clientes que si no tienen un equipo de ciencia de datos, es muy difícil que ellos puedan tomar un modelo muy complejo y actualizarlo constantemente. Entonces, tenemos que dial down y hacer tal vez algo un poco más sencillo que va a ser más fácil para ellos mantener en el largo plazo. Pues muchas gracias. Realmente es interesante todo esto que nos cuentas. Eh, Te quería comentar que ha ocurrido en este semestre algo muy interesante y es que algunos alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en economía que venían ya con una preparación en algunos lenguajes de programación, en Ujú. particular R, eh, tuvieron la iniciativa de ofrecer un curso gratuito en el CIDE para sus compañeros de generaciones más jóvenes. Y realmente ha sido un éxito en donde 40 alumnos de generaciones más jóvenes se inscribieron y han tenido varias sesiones y están tanto los que están impartiendo clases como los que las están recibiendo, pues muy motivados en aprender y en replicar la experiencia. ¿Tú qué le Qué dirías cool. a un alumno de economía que tiene intereses en dedicarse a ciencias de datos? ¿En cuáles habilidades tú consideras que deberían invertir su tiempo? Bueno, primero que antes de responder a esa pregunta, me da mucho gusto escuchar que, bueno, que esto ha sido exitoso y que hay muchos alumnos interesados. En realidad creo que aprender a programar es bastante valioso en muchos trabajos, no solo ciencia de datos. En consultoría yo he visto a consultores que no son del área de ciencia de datos, pero consultoría regular, tradicional, que también están muy interesados y quieren aprender porque se dan cuenta que es bastante más efectivo pues aprender R o aprender Python y hacer su trabajo en estos programas comparado con Excel. Igual en finanzas, bueno, es bastante utilizado. Entonces sí, me da mucho gusto escuchar que esto ha sido un éxito. Yo creo que para alguien que está interesado en el ámbito de ciencia de datos, programación es súper importante. Entonces creo que ese es el primer step. Por supuesto, asumiendo que es alguien que, bueno, viene del CIDE y tiene bases estadísticas, matemáticas y econometría, programación yo creo que es como lo que haría falta para ya tener un buen perfil y poder comenzar a entrar a, pues, trabajos de, tal vez no ciencia de datos, pero data analytics o data science en algunas empresas. Data science varía dependiendo de la empresa en la que trabajas, varía cuáles son las responsabilidades, pero yo creo que en general estos tres temas como estadística, álgebra lineal, pero sobre todo programación, bastante importante. Y hay muchos recursos online para aprender a programar en Python, en R, en SQL, SQL, como DataCamp, por ejemplo. Ujú. Hay bastantes cursos en los que, bueno, pueden empezar a programar. Pues excelente. Y cuéntanos algo, ¿hacia dónde vislumbras tú que se está moviendo todo este tema de las ciencias de datos? Hay temas que sientes que van tomando como más protagonismo y a donde ves que en el futuro van como que un poco a dominar pues el análisis y la conversación alrededor de las ciencias de datos. Sí, yo creo que un tema que ha estado ha sido bastante popular en el último año ha sido Generative AI, que, bueno, es la oportunidad de poder generar contenido, puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser en realidad cualquier cosa basado en como en un prompt, en un sentence que el usuario mete.
Y en ChatGPT, por ejemplo, estoy hablando, entonces le puedes preguntar en realidad cualquier cosa y ChatGPT es bastante bueno generando contenido relacionado a lo que tú has preguntado. Entonces yo he visto que GenAI hay bastantes aplicaciones, muchas más de las que me hubiera imaginado en el sector corporativo. Por ejemplo, chatbots han sido bastante populares y no solo como una herramienta que el cliente pues se mete a platicar con el chatbot, sino como herramienta para, por ejemplo, sales, gente que está vendiendo algo a un cliente en este B2 business to business contexto, pues la persona que vende necesita tener un contexto sobre cuál es el customer al que le está vendiendo algo y GenAI es capaz de muy rápidamente generar este contexto y darte como talking point de cuáles son las cosas con las que podrías negociar. Entonces, lo que yo he visto es que, bueno, GenAI, esta solo es una aplicación que es la que más he tenido como he estado cerca de, pero en general he visto que GenAI es bastante útil e incluso para nosotros como científicos de datos, la manera en la que la usamos es a veces necesitas optimizar tu código y pues en lugar de buscar en Google, en ChatGPT, puedes preguntar muy fácilmente cómo optimizar este código y te dan soluciones inmediatas. Nuestro trabajo ha sido mucho más eficiente desde que tenemos acceso a esta herramienta. Oye, ¿y cuáles son tus reglas de uso de herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT? Porque en ocasiones, si la pregunta no está bien formulada, pues la respuesta puede ser muy mala. Entonces, Exacto. ¿cómo haces tú para distinguir una buena respuesta de una mala? Sí, yo creo que la parte de distinguirla es, por supuesto, bastante complicado. Solo debes tener como judgment si tienes un poco de contexto en qué es lo que estás preguntando, pero en general yo creo que es complicado. Lo que sí hemos hecho en BCG, o bueno, han hecho en BCG es, hemos tenido pláticas sobre prompt engineering, que es cómo tienes que formular tu pregunta de tal manera que ChatGPT te arroje la respuesta que necesitas tan pronto como sea posible, porque puedes iterar y puedes decirle como, no, no me refiero a esto, me refiero a esto, pero el objetivo de estas conversaciones o como pláticas que hemos tenido sobre prompt engineering es tener la capacidad de formular estas preguntas de la mejor manera o de la manera más efectiva. Entonces, este es otro tema que también yo no sabía que existía, pero hay bastantes, hay papers sobre prompt engineering y cuáles son como las cositas que tienes que recordar cuando interactúas con una herramienta como ChatGPT. ¿Y cuál consideras tú que es el futuro de toda esta herramienta de inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta. Am, yo creo que Se va a va a ser materializar bastante, este terror que tiene la gente de que los robots nos van a dominar. no lo sé, yo no lo veo tan extremo. Algo que tal vez inicialmente me causaba un poco de conflicto era pensar que ChatGPT podría reemplazar muchos trabajos humanos, pero en realidad creo que se ha demostrado que no es el caso. Siempre necesitas como a un humano que entienda el resultado, bueno, la respuesta que recibes de ChatGPT y que la evalúe y la haga algo con la respuesta. O sea, no es tan directo como ChatGPT va, pues, reemplazar el trabajo humano. Yo no creo que sea el caso en la mayoría de los trabajos. Habrá trabajos que tendrían que, bueno, suelen ser bastante más repetitivos y son cosas que tal vez sí se pueden automatizar, pero no es algo que ChatGPT está haciendo. Históricamente hemos estado automatizando pues procesos repetitivos con robots en fábricas, etcétera. Entonces, sí, yo creo que solo está ayudando a que estos trabajos sean más eficientes, como ujú. Pues excelente, me encantó haber hablado contigo sobre todos estos temas tan actuales e interesantes y que bueno, en educación pues siento que las universidades se mueven más lento que el avance tecnológico, al menos en estos temas de adopción de estas tecnologías de inteligencia artificial. Espero que pues lleguemos
alcanzar una comprensión mayor sobre pues el uso, los riesgos y las bondades de estas tecnologías. Y bueno, me gustaría ahora pedirte si, si me puedes responder a la pregunta de ¿qué le dirías a una persona que en este momento está considerando estudiar economía? ¿Crees que es una carrera que vale la pena estudiar? Y si la persona está pues en México, ¿crees que el FIDE puede ser un buen lugar para esta persona? Sí, claro. Yo creo que economía, pues un poco relacionado a lo que mencioné antes, es una carrera bastante completa. No es completamente cuantitativa y no es completamente ciencias sociales. Entonces creo que esta combinación de estos dos temas es bastante importante en el ámbito laboral y en general creo que te da muy buenas bases también para después hacer alguna maestría o algún posgrado en distintos temas. Um, entonces creo que sí, en general es algo que es una carrera que yo disfruté bastante, que me he dado cuenta que incluso, como te comento ahora, haciendo modelos de pricing, todo lo que he aprendido es útil. He tenido varias veces que regresar a los materiales sobre temas que aprendí en el CIDE, sobre todo cuando estaba en mi maestría, cosas que había olvidado o que tal vez pensaba que no iban a ser tan útiles como álgebra lineal, que en realidad son bastante útiles y bastante aplicables en muchos temas. Entonces sí, me parece que es una carrera bastante completa y no solo como en, pues este tema como cuantitativo, sino también en la manera en la que piensas, te ayuda mucho a estructurar problemas y a entender como intuición detrás de pues las cosas que están pasando. Entonces me parece que sí, bastante completa. Si yo estuviera, más bien, si esta persona está en México, yo creo que el CIDE es un muy buen lugar. El rigor académico es excelente, es comparado a nivel mundial, muy buena escuela, yo diría. Sobre todo después de mi experiencia en Estados Unidos, me di cuenta que realmente el CIDE se compara con, los profesores del CIDE se comparan con profesores que yo tuve en mi maestría. El nivel académico, el engagement de los profesores, los temas, bastante comparable. El CIDE me parece que es una muy buena escuela y no solo ofrece este rigor académico, sino también es accesible para personas con bajos recursos. El tamaño de la clase es bastante pequeño, que pues no es la regla en la mayoría de las universidades. Y siento que esto también es algo muy importante para el aprendizaje de las personas y pues para tener una relación más personalizada con los profesores, poder estar más involved en las clases, tener la oportunidad de hacer preguntas, de pues sugerir cosas, como que todo esto se hace bastante sencillo cuando tu clase es pequeña relativamente. También me parece que el hecho de que sea una escuela difícil de mantenerse, también es bastante entreno mental, que yo creo que es muy importante pues para después una maestría en el extranjero, que puede ser igual difícil o probablemente más difícil, o la vida laboral. Creo que el CIDE me hizo madurar y crecer demasiado y pues aprender a estudiar, a enfocarme en lo que vale la pena y qué temas son los que me interesan y pues echarle las ganas a esos temas y sí, Pues muchísimas gracias por aceptar tener esta conversación. Como te dije antes, pues me ha encantado hablar de todos estos temas contigo y nada, desearte lo mejor en lo que sigue en tu desarrollo profesional. Esperemos que podamos seguir en contacto y bueno, sí, de claro. nuevo muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. Mucho gusto platicar contigo. Gracias.